Señor, te doy gracias por la vida de Pastor Fer, porque lo has traído con lazos de amor para compartir a tu pueblo. Hoy, Señor, declaramos que el mundo espiritual escucha y que le damos valía a tu palabra a través de este hombre. Cúbrelo en todo momento, cubre a su familia, a la familia de su esposo, a su mami, a sus hermanas. Sé tu bendito Padre y hoy unge sus labios para que el mensaje llegue a nosotros como vasijas vacías, se llenen de agua viva para compartir allá afuera. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. A ver, ¿cómo más dicen que yo regaño? No es cierto, pastor. Bueno, pues vamos a continuar con la prédica de la semana pasada. Yo espero que les hayan quedado los puntos importantes, ¿verdad? Porque esto es una forma en la que nosotros estamos reafirmando con estas prédicas quiénes somos como iglesia, como personas de la diversidad que estamos aquí, como aquellas personas que muchas veces hemos sido rechazados. Y no importa si hoy perteneces a la diversidad o no, porque dice la pastora Liliana que Dios ama también a los heterosexuales, ¿no? Entonces, no se preocupen, Dios nos ama a todos. Entonces recordemos que estamos hablando acerca de soy diverso y soy cristiano. Y hoy me voy a enfocar no solamente en la diversidad, sino también en esa otra parte que es la generalidad, es decir, la parte tradicional, ¿vale? Si ustedes recuerdan, entonces, la semana pasada estuvimos hablando de este tema que muchas veces nos tiene preocupados a muchos, o a muchas familias, a muchos padres, a muchas madres, a muchas tías, tíos, abuelos, que crecieron en otras épocas, que crecieron con otros mensajes, otros discursos, y que lo tienen tan arraigado y tan aprendido que muchas veces han dañado a su ser querido, es decir, a sus hijos, a sus sobrinas, a sus hijos de la parte de la transexuales o transgéneros, y entonces no saben qué hacer. Planteamos una pregunta: ¿se puede ser parte de la diversidad sexual y al mismo tiempo ser cristiano? Y quedamos con la respuesta es sí. Sí. Acuérdense, con toda la firmeza, con toda la certeza y con toda la claridad, hoy podemos decir que sí. Hoy queremos quitarnos esa idea de que hay algo que nos va a impedir estar cerca de Dios. Y aparte, algo que es parte de nosotros, parte de nuestra naturaleza, parte de lo que nacimos, vinimos, así llegamos, no vamos a poderlo cambiar. Dios no quiere cambiar tu esencia. Dios quiere transformar tu vida en otras partes, pero tienes que entender, tienes que quitarte este chip que nos han puesto donde ser parte de la diversidad sexual es pecado. Es al revés, no es pecado. Ser diverso y cristiano nos va a llevar entonces a romper estereotipos. ¿Qué te dicen los cristianos tradicionales? Que no puedes, ¿no? Y dañan, y alejan, y apartan, dividen. ¿Y quién es el encargado de dividir? Satanás. Entonces, nosotros no queremos que ese espíritu de división esté en nuestras familias. Sin embargo, existe y existe en la iglesia tradicional. ¿Qué dice la diversidad sexual de la espiritualidad o de ser cristiano? ¿Cómo puedes estar en un lugar donde te rechazan? ¿Cómo puedes estar en un lugar donde te presentan a un Dios que no te ama, que te odia, que te va a mandar al infierno? Y entonces, ¿qué hace esta persona de la diversidad sexual? Que ama al Señor, que le conoció desde pequeño, que ha entregado su vida a Él. Muchas veces se pierden en el camino, y yo no creo que pierdan su salvación si es que en algún momento aceptaron al Señor, pero sí pierden esa bendición de crecer en el camino de Dios. Ser diverso y ser cristiano, entonces, es entender que no hay pecado en esa parte de nuestra vida, es parte de lo que Dios ya nos dio. Soy cristiano, soy diverso porque comprendo que Dios me dotó de una sexualidad que tiene muchas cosas que entenderse, ¿vale? Cómo la vivimos, cómo la pensamos, cómo la proyectamos, con quién nos queremos relacionar. Eso me da una identidad sexual, y eso es algo que Dios ha puesto en tu vida. Soy diverso y soy cristiano porque Cristo murió por mí, murió por ti y murió por todas aquellas personas que nos juzgan y nos señalan. Nadie está apartado de esta promesa de salvación de Dios. Soy diverso y cristiano porque para hacerlo no necesito cambiar mi identidad, sino afirmarla, ejercerla
con libertad, porque quedamos que cuando yo acepto es el principio de la libertad. Y algo muy importante, todos aquellos que han aceptado al Señor en su corazón tienen la guía del Espíritu Santo. Entonces no va a haber error si sigues al Espíritu Santo. Si sigues a tu carne, entonces ahí sí puede haber error. Entonces hablábamos de estos conceptos la semana pasada. Ser parte de la diversidad sexual y ser cristiano, sí se puede. La homosexualidad, la diversidad sexual no es pecado. Dios me ama y quiere que estés cerca de Él. Y 4. Cuando yo entiendo esto, sé quién soy, tengo una identidad, ¿sabes? Eso es lo que quiere el Señor, que sepamos quiénes somos. Y no importa el camino por el que llegamos a esto, al final sabemos que somos hijos de Dios, porque le hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Y 5, cuando entonces aceptamos lo que somos, ejercemos con libertad. Y eso puede ser entonces parte de esa respuesta de que ser diverso y ser cristiano sí se puede. Pero ¿y ahora qué? Nos quedamos en esa parte de la semana pasada. ¿Y ahora qué? Sí soy. ¿Sí soy y qué? Muchas veces muchas personas te señalan, tú eres, no, yo no soy, ¿no? Tratabas de comportarte, ¿no? Te escondías, hacías las cosas en lo oculto. Acuérdate que las cosas en lo oculto a Dios no le gustan, ¿no? Hoy Dios te hizo así y quiere que lo expreses en libertad, donde se vea, porque Dios quiere ver cómo te desarrollas con esa identidad que Él ya te ha dado. Y entonces, pues esta forma de afirmarnos va a ser importante para cada uno de nosotros. Cuesta trabajo, es un camino largo que recorrer. A mí me tomó 22 años, ¿no? Salir del closet. Me tomó otros 10 más, entender el significado de mi identidad sexual y mi identidad como hijo de Dios. Pero en el momento en el que la aceptas, la ejerces, la afirmas, te vas para adelante. Cuando alguien te limita por algo, entonces tú te la puedes creer y detenerte, o tú le puedes creer al Padre y seguir adelante. Decíamos en el grupo pequeño, y en la clase de la semana pasada, cuando tú te enfrentas a lo que dice la palabra versus lo que dice la gente, te puedes equivocar porque sigues a la gente. Dios te dice que eres sano, por ejemplo, para los enfermos, que Cristo murió en esa cruz, ¿no? Para todos esos sedientos, que Cristo murió para que todas estas enfermedades no te tocaran, quizás de la forma tan grave que podrían ser. Pero hay gente que te condena siendo un enfermo y entonces te la crees, y te la crees para mala idea, ¿sabes? Hay gente que tú le dices, señora, señor, usted es diabético, y a partir de este momento su vida tiene que cambiar. Tiene que tener una mejor alimentación, tiene que tomar sus medicamentos. Si no hace ejercicio, hoy lo tiene que hacer. Y entonces, ¿en qué papel entra la persona muchas veces? ¿En el rol del enfermo terminal o en el rol de una persona que va a levantar su salud de la mano de Dios? Y entonces, ¿dónde te afirmas? ¿En lo negativo o en lo positivo? Entonces nosotros queremos afirmarnos en lo positivo. Entonces, ahora que sabemos que ser diversos y ser cristianos sí se puede, ¿qué tengo que hacer? Te voy a dar 3 tareas que tenemos como cristianos diversos. Y ahí los incluyo a todos, ¿saben? A todas, a todos y a todes, como decimos muchas veces. Te voy a dar 3 tareas y una promesa que hay en la palabra para toda la diversidad sexual. Primera tarea que tenemos como cristianos diversos: reconstruirnos y afirmarnos en esa identidad que ya sabemos que tenemos. Ahora sí, si tienes por ahí tu Biblia, te invito a que busques Juan, capítulo 1, versículos 9 al 13. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que era una charla sin versículos? Hoy va a ser una charla con mucha palabra, ¿vale? Juan, capítulo 1, versículos 9 al 13. Dice lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron. ¿Quién ha recibido a Cristo en su corazón? Amén. ¿Quién cree en la potestad de Jesús? Amén. De Dios. Amén. Entonces, nosotros que lo hemos creído, que nadie te robe esta promesa, somos hijos de Dios porque Él nos ha dado la autoridad para hacerlo. Amén. Que nadie te robe esa promesa de tu corazón. Porque acuérdate que el costo no fue el sacrificio de otro ser humano. El costo fue el sacrificio del Hijo de Dios, montado en un madero, con un cuerpo lastimado y con su sangre derramada. Y dice aquí, y esto no fue por engendrar, este hecho de ser hijos de Dios, no fue porque alguien te dio a luz en un seno cristiano. Tu mamá quizás no era cristiana, tu papá quizás no era cristiano, ¿sabes? Sino esto es por voluntad de Dios, porque Él así lo quiso. Si Dios no hubiese querido que nosotros estuviéramos dentro de su reino, estas palabras no nos llegarían, ¿sabes? Pero Dios ha hecho tantas cosas para que hoy tú estés sentado en ese lugar, para que tú hoy vengas a escuchar la palabra, para que tú hoy sepas que en el reino hay un lugar específico para ti, donde vas a crecer, donde vas a madurar, donde te vas a transformar y donde vas a servir. Porque el alfarero de este universo no te construyó para ponerte como una figurita y montarte en un altar, ¿sabes? Nuestro alfarero nos puso a trabajar. Entonces queremos Dios y yo, ¿verdad? Que nosotros entendamos esta parte. Para aquellos que hemos sido rechazados por el mundo y sobre todo por el mundo religioso, tenemos que saber que Dios sí envió a su Hijo por nosotros. Yo creo en Jesús. ¿Tú crees en Jesús? Amén. Sé que aún hoy el mundo no ha acabado de conocerle, ¿sabes? Sé que aún hoy la iglesia no ha acabado de entender muchas cosas. ¿Por qué crees que Cristo aún no viene? Porque Él va a venir por una iglesia preparada, ¿no? Donde los brazos anden por un lado, la cabeza por el otro, los pies por el otro. Acuérdate, Dios es un Dios de orden. Y en su iglesia debe de haber orden, debe de haber amor, debe de haber fraternidad, comunión, debe de haber un crecimiento, una madurez. ¿Sale? Entonces debemos de prepararnos para que el día que Él regrese encuentre a la novia lista. Nosotros como iglesia somos la novia. Si yo le recibí en mi corazón, entonces Jesús se hizo mi Salvador porque murió por mis pecados al derramar su sangre, ya lo dijimos, y porque Él así lo quiso. No estás aquí por casualidad. Dios te tenía pensado desde el momento en el que naciste para tener un lugar en el reino. ¿Y sabes qué? Dios quiere que toda la humanidad esté en ese reino. Desafortunadamente, no todos van a estar ahí. Hablábamos la semana pasada, en México el 7% de la población es parte de la diversidad sexual. Necesitamos ir a hablar de ese 7%. Porque si la generalidad a lo mejor no va a estar por completa, que la gran mayoría de nuestros congéneres, dentro de la diversidad, sí podamos estar, porque conocen a otro Dios diferente al que les han presentado antes. Jesús nos hizo parte de su iglesia. Yo soy santo y tú eres santo, tú eres santa, tú eres apartado de Dios para muchas cosas, entre ellas para recibir las bendiciones. No creer esta verdad de la que hemos hablado puede hacer, fíjate, no creer en esta verdad en que Dios toca el corazón de la gente diversa y puede estar en su vida y puede hacer que esta persona entregue su corazón completamente al Señor, hace que estos líderes espirituales parezcan como que no le creen a Dios, ¿no? Porque lo quieren meter en una cosa cuadrada. Vean la diversidad que tienen allá afuera. Dice, ¿quieres conocer a Dios? Voltea a ver su creación. Si Dios quisiera que todo fuera cuadrado, solo habría un árbol, solo habría un fruto,
solo habrá un tipo de lugares, ¿no?, que hablamos, de los montes, de los valles, de los mares, de las playas. Si no han entendido quién es Dios en su creación, yo los invito a que te tomen un momento, un espacio en su vida. Y mira, no te vayas como la pastora hasta la Patagonia. Vete a cualquier pueblito de aquí de Morelos y vete al cerro. Vete a una montañita. Vete a un lugar apartado. Busca una cascadita. En los detalles más pequeños de la naturaleza vas a encontrar la grandiosidad de Dios, la majestuosidad de Dios. Hace unas semanas, en febrero, cumplimos Eco y yo 6 años de estar juntos y decidimos ir a celebrarlo a las grutas de Cacahuamilpa. Yo no las conocía, él sí. Y me he quedado boquiabierto porque ese lugar se gestó donde nadie lo veía, en completa oscuridad. ¿Quieren ir a conocerlo? Allá los invito porque de verdad es algo espectacular. Y llegó un momento incluso en el que llegamos hasta la parte de atrás, que es un camino, es como una bóveda y son como 2 kilómetros, si no mal recuerdo. Llegas hasta el fondo, se van prendiendo las luces conforme vas avanzando con los grupos. Pero llegó un momento en el que él y yo decidimos quedarnos hasta el final, ya cuando te dejan recorrerlo solo de regreso. Y de verdad, qué hermoso se veía la oscuridad y lo que Dios construye. Y sabes, en esa oscuridad no había miedo, porque incluso esa oscuridad era parte de lo que Dios había creado para que todo lo demás se estructurara. Entonces, aún en lo oculto se pueden construir cosas, pero en algún momento tienen que salir, tienen que reducir. ¿Qué es lo que quieren que vean las demás personas de tu cueva? ¿Que se construyó algo agradable a los ojos? ¿O que se construyó algo que no es agradable para la gente o para los demás? Mi identidad se construye y se afirma como cualquier otro cristiano que viene de ser un ser humano imperfecto. Acuérdate, el cristiano que te condena por Romanos 1, se condena a sí mismo por Romanos 2, porque de lo mismo que acusas, tú estás haciendo. ¿Vale? Entonces, el cristiano diverso siempre va a buscar agradar a Dios, ¿no? Siempre va a buscar amarlo, servirle y obedecerle por encima de todo y todos. Si tú eres un buen cristiano, y a lo mejor tú no lo has entendido y ese propósito no eres tú, ese propósito para alguien, instrumento, pues eso somos, el instrumento de Dios. ¿Quieres hacer reír a Dios? Dice un dicho mexicano, cuéntale tus planes. No somos cristianos tradicionales, eso es un hecho, ¿vale? Vamos a entenderlo esto un poquito más adelante, por qué no somos tradicionales. Pero un cristiano necesita de fe, dominio propio, discernimiento, conocimiento, sabiduría, obediencia y sumisión a la voluntad de Dios, como cualquier otro discípulo. Juan, Pedro, Pablo, Jacobo, Judas, el mismo Judas Iscariote, todos tuvieron que conocer esta parte y todos fueron probados. ¿Y qué crees? Estando Cristo, todos fueron reprobados, porque uno le negó, otro le entregó, otros se escondieron, hasta que el Señor no estuvo con ellos físicamente, entendieron quiénes eran. Hoy el Señor no está tampoco con nosotros, pero ¿sabes a quién tenemos? Al Espíritu Santo, que Él nos guía para entender quién es. Por eso entonces no somos los cristianos tradicionales. Y nadie debe de ser un cristiano tradicional. Nosotros hoy somos cristianos contemporáneos de nuestra época y todos seguimos al mismo maestro de otra época. Es decir, la forma en la que hoy vivimos nuestra cristiandad tiene que tomar las bases doctrinales. Los pentecostales éramos mal vistos dentro de la sociedad cristiana. De gritar, de exaltar, de alabar, de ser como somos. Y sabes, Dios se agrada de eso. Porque la comparativa es que nosotros lo hacemos con todo el amor que tenemos y allá afuera hay tanta persona falta de amor, pero que tampoco lo busca. Aceptemos que sí somos las ovejas negras de la familia. Y esto a lo mejor te va. Espérate, ¿cómo, Ferti? Siempre me han dicho que soy la oveja negra de la familia y yo no he querido serlo.
Y tú vienes y me dices que sí, claro. ¿Dónde dijimos que empieza la libertad? En la aceptación, ¿vale? Ellos creen que yo soy la oveja negra. Acepto lo que tú crees, pero para no entrar en conflicto, ¿sabes? Porque cuando yo acepto que soy diferente, ¿no? Y acepto cómo Dios ha concebido mi vida para su servicio, esa venda que tengo se cae. Y muchas veces la familia también se le cae esa venda, ¿sabes? Y entonces te voltean a ver y dices, mira, no era negro, es que yo no veía. Resulta que son las ovejas arcoíris. Y unas son rosas, otras son amarillos, otras son verdes, otras son blancas. Pero todas son las ovejas del Señor, ¿vale? Entonces, entendamos que Dios ama la diversidad, ama los colores. ¿Cuál es tu color dentro del servicio a Dios? ¿Cómo quieres ejercer tu cristianismo en lo contemporáneo? Es decir, en este momento que estamos viviendo, sirviendo al Maestro, fíjate, que fue, es y será el mismo. Él no va a cambiar. Pero nosotros podemos adaptarnos a lo que estamos viviendo, ¿vale? Y no es malo, ¿vale? Lo que es malo es desagradar a Dios, cometer faltas que a Él no le gustan y no arrepentirnos de ellos. Porque aún hoy tenemos, desde la Ciudad de México, si aquí hay hombres y mujeres que pertenecen al reino de Dios. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Es decir, Jesús, es Señor de todos, de los que le creen y de los que no. Y el día que los que no se den cuenta del señorío de Jesucristo, ya no va a haber chance para arrepentirse. Nosotros hoy conocemos del señorío de Cristo. Nosotros hoy le amamos y le tememos. Nosotros hoy formamos parte de su iglesia. Si esta palabra de acepción no la habías escuchado, hoy te la digo, porque no está una, está más de 3 veces en la palabra. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, Dios no saca a nadie, no rechaza, no discrimina, si lo quieres ver con palabras modernas. Gálatas 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada importa. Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina. Dios no es un Dios homófobo. Dios no es un Dios que odie, porque eso sería en contra de lo que es Dios. Dios es amor. Dios ama. Dios siempre va a buscar cómo acercarte a Él, cómo rescatarte. Ya hizo lo más grande, entregar a su Hijo. Ahora quiere llevarte ese mensaje y que lo aceptes, lo afirmes y lo vivas. Entonces, el primer punto de ser un cristiano diverso es que necesitamos reconstruir y afirmar nuestra identidad como hijos de Dios. Que nadie te robe esto, porque va a ser importante que lo sostengas durante mucho tiempo. 2, necesitas cimentarte en la palabra. Segunda tarea, cimentarte en la palabra. Seguramente han escuchado esta parábola de los 2 cimientos, Mateo capítulo 7, versículos 24 y 27. Mateo 7, versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Un cristiano diverso oye la palabra, acciona la palabra y se considera una persona prudente porque edifica sobre la roca. Si tú no estás edificando sobre la roca que es Cristo, temo decirte que te va a pasar lo que le pasó al otro hombre. Y todo lo que construyas y edifiques en algún momento se va a caer, porque vendrán ríos, tormentas, lluvias, temblores, sismos. Ahora les voy a dar un ejemplo del sismo, no digan que no. Santiago 1, del 22 al 25 dice:
No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, porque el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, en este caso la palabra de Dios, no olvidando lo que ha oído, sino haciendo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, un cristiano diverso, una cristiana diversa, es una persona que se cimienta en la palabra. Otra vez nos vas a decir que hay que leer la palabra, sí. Otra vez nos vas a decir que hay que estudiarla, sí. Otra vez nos vas a decir, sí. Porque es algo que se tiene que recalcar y reforzar todos los días. Y entonces ahí vamos a empezar en ¿cuántas horas lees la palabra? ¿Cuántas horas la escuchas? ¿Cuántas horas la estudias? ¿Cuántas horas la escudriñas? Fíjate, estudiarla es muy diferente a escudriñarlo, ya lo hemos dicho. Estudiarlo, estudias un tema que ven en la palabra, la fe, la salvación, quién es Jesús, quién es Dios, qué es el pecado. Eso es estudiar la palabra. Pero escudriñarla es tratar de buscar una respuesta, una contestación a algo que te está poniendo, que tienes en la cabeza y que Dios sabe que vas a encontrar respuesta en la palabra. ¿Vale? Hoy ustedes saben, por ejemplo, y aquí en la Ciudad de México estamos construidos sobre una ciudad, sobre un lago. ¿Qué pasa cuando tiembla? Se siente horrible. A mí me ha tocado una vez y medio se sintió. Yo por eso cada vez que vengo yo, Señor, por favor, que no voy a temblar porque no sé qué va a pasar. Me tocó el sismo de Cuernavaca en el 2017 y se sintió horrible porque el edificio tronó como 3 veces, se nos fue la luz, se cayeron pacientes, se cayeron plafones, se cayeron enfermeras, se cayeron doctores. Yo, en lugar de correr hacia la salida, que era hacia la izquierda, que era la que me quedaba más cerca de la calle, corrí hacia la derecha, que es a donde está la salida principal, pero arriba hay 3 pisos de edificio. Entonces, fue un correcto, ¿sabes? Pero salimos como bolivianos. Gracias a Dios el edificio hoy está en pie. ¿Y sabes por qué? Porque tiene buenos cimientos. Porque está cimentado en la roca, que es el subsuelo donde está. Pero aquí en México, los edificios modernos yo creo que siguen construyendo edificios, pero se van a caer. Yo no viviría en un piso por arriba del tercero, te los aseguro. Y el día que vengo y subo un edificio, yo estoy pegado en la pared, así. No me deja mentir acá la pastora, que la sede que estaba antes ahí por Félix Cuevas, lo primero que le dije, el ventanal, por favor, tapa el ventanal, porque esto está bien padre, pero yo tengo miedo a hacerlo. O sea, esto está bien, pero si el ventanal está hasta abajo, yo estaría en la esquina. ¿Vale? Entonces, esas son parte de mis fobias. Pero hoy los edificios de aquí de México tienen gatos hidráulicos o gatos mecánicos o no sé qué, ¿no? Y acá que no me va a dejar menos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el edificio se vuelve flexible. No es rígido. Un edificio rígido, ¿qué le va a pasar? Pero sin pensarlo, ¿verdad? Entonces, hablando ya de nuestra vida espiritual, debemos cimentarla en la roca que es Jesucristo. Todo lo que hagamos lo hacemos por Él y para Él, empezándolo Él, no nosotros. Y entonces a partir de ahí vamos a edificar. Pero tenemos que ponerle gatos hidráulicos a nuestra edificación, porque si no, va a venir la tormenta, va a venir el sismo, va a venir la lluvia, las arenas, dice la palabra, y nos van a querer tumbar esas edificaciones. ¿Sabes cuál es el gato hidráulico que Dios ha puesto en ese cimiento? El amor. Por amor envió a Jesús a tu vida. Por amor, hoy estás escuchando esta palabra. En amor te estoy diciendo que Dios no te odia. En amor le estamos diciendo a la gente allá afuera que esos discursos de odio ya no deben de estar más presentes en las iglesias, sino discursos de amor. Porque no somos diferentes a ellos, porque ellos no son mejores que nosotros tampoco, y porque sabemos que todos podemos ser unos buenos cristianos, en amor, porque por amor todas las cosas fueron hechas. Y entonces si a tu edificación le pones ese gato hidráulico llamado amor,
vas a edificar hacia arriba grandes cosas en tu vida. Si hoy tú estás comenzando a cimentar, ¿no?, esa construcción, acuérdate, tiene que ser tomado de la mano de Dios. No hagas nada en tu vida donde Dios no entre, donde Jesús no sea el agente de cambio y el Espíritu Santo tu guía, porque entonces se va a caer. Vas a ser una persona que no es prudente. Prudencia, dice la palabra aquí. Saber qué sí y qué no, en qué momento, incluso decir, prefiero perder esto y no ganar aquello. Hay un dibujito, ¿no?, donde está una niña y le dice Jesús como que le quiere dar algo, ¿no? Y la niña tiene un globo y no lo quiere soltar, y Jesús tiene acá unos otros así de peluche, y la niña se aferra, ¿no?, con todo al globo. Hay cosas que tenemos que soltar. Hay una canción que a mí me encantó la primera vez que la escuché ahí en la iglesia en Barahona, y yo les dije, de verdad, pongan atención en lo que dice esa canción, en lo que están cantando y en lo que estamos declarando. Todo lo que soy es por ti, todo lo que tengo es por ti, pero si me lo quitas, ¿no?, algo así dice, te lo entrego. De verdad, hay muchas cosas que nos han costado edificar en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto, dispuesta a entregarlo si Dios te lo pide? Y dices, ay Señor, no me hagas esto, ¿no? Y sí, Dios puede pedirte muchas cosas, y como Él te las dio, Él tiene la capacidad de solicitártelas, y tú tendrás que, en obediencia y por voluntad, regresárselas. ¿Vale? Entonces, bueno, nos ha tocado conocer a líderes espirituales que, al ser muy rígidos, la llama y unción del Espíritu Santo se va apagando. He sabido de casos cercanos, amigos, amigas que pertenecen a iglesias tradicionales, ¿no? Ahora que fue lo del COVID, lamentablemente hubo mucha desinformación, y varios pastores fallecieron por ser rígidos, por no entender que una vacuna te salvaba. Y no solamente puso en riesgo su vida y la perdió, sino que puso en riesgo la iglesia local que tenía y la perdieron. Y puso en peligro la vida de otras personas, entre ellas mi amiga. ¿Y sabes qué? Cuando ella llegó conmigo me dijo, Fernando, estoy ya así al límite de morirme, porque ya casi se iba a ir al hospital. Dije, gracias a Dios que me hablaste y te acordaste, ¿no? Porque lo primero que le dije es, acá estoy, si necesitas algo, se los digo a ustedes. Si necesitan algo, pues por lo menos podemos consultar una sugerencia, una orientación, ¿no? Gracias a Dios pudimos atenderla antes de que se pudiera ir al hospital, pero ella después me decía, es que yo no te quería hablar porque pensé que me ibas a regañar, y porque pensé que me ibas a decirle cosas. Y sí, a mí me enoja que la gente haga cosas así, pero ahí es donde en amor Dios pone mi freno, y en amor ayudamos. Y ya después pues vendrá, no el regaño, sino vendrá la exhortación, ¿verdad? Para que la persona haga las cosas diferentes. Tenemos ahorita a mi suegra en la casa y está enferma, y pues bueno, a veces las cosas no son tan como uno quisiera, ¿verdad? Pero pues ahí está, y en amor estamos ayudándola, ¿no? Hay otras cosas que no me han parecido, pero pues poco a poco se han ido subsanando, gracias a Dios, porque ahí está el freno, ahí está el amortiguador, el amor. Sin amor es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Quieres hacer algo, necesitas tener amor en tu vida. Entonces el cristiano diverso debe de conocer bien la roca y su Señor, que es su cimiento, pero no hay mejor mecanismo hidráulico que el amor. Cuando te preguntes, Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ver a tal hermano? ¿Por qué tengo que ir a tal situación? Por amor. Solo hazlo por amor. ¿Por amor a quién? Pues por amor a tu Padre, por amor a Dios. Ya a quien tengas que amar después, pues ya irán saliendo ahí, ¿no? Tendrás, muchas veces, piensas una cosa y el Señor te demuestra que la situación era diferente, ¿no? Te enfrentas a cosas más favorables cuando vas con el amor de Dios por delante que cuando vas con tu carne por delante. Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. No se te olvide. Si tú quieres saber por qué tienes que hacer algo, por amor. Si Dios pudo entregar a su Hijo por amor, ¿tú qué? ¿No? ¿Qué te cuesta?
¿qué sería? Nada para el Señor, a menos de que lo hagas con amor, y sería lo más valioso. En amor, entonces, el cristiano diverso sana. Si tú tienes hoy problemas emocionales, físicos, mentales, espirituales, acércate a Dios, acércate a la iglesia, lee la palabra, ora, entra en comunión con tu Padre, Él te va a sanar. Pero si lejos de eso, ¿no? Si en lugar de ir al hospital espiritual, te vas a la pachanga espiritual, ¿no? Y refiriéndome a otras cosas, ¿no? Al mundo espiritual que no es de Dios, no vas a avanzar. El cristiano diverso sirve de ser una persona que presta su servicio, perdona. Híjole, a veces esto es bien difícil. Perdona. Restaura su vida, sus pertenencias, sus relaciones. Se aleja de todo aquello que le hace daño. No teme. Tenemos que tener temor a Dios, pero es un temor reverencial. No tenemos que tener miedo que nos detenga, que nos paralice. ¿Qué hizo Pedro cuando estaba en medio de la tormenta? Nosotros lo hemos hablado, ¿no? Se dejó llevar por la tormenta y ¡pum! Se hundió. Entonces, ojo, cuando hay algo que te atemorice, no puedes darle cabida al miedo, porque entonces en lugar de ir para arriba te vas para abajo. ¿Vale? Entonces, el miedo sirve para protegerte. El miedo sirve para decir aquí sí o aquí no. Y el miedo sirve para hacer prevención. Evita, si sabes que ahí van a suceder cosas, mejor ni vas. En amor, el cristiano diverso busca lo bueno y evita pecar. Entonces regresamos al punto. Si yo tengo una relación sexual con alguien de mi mismo sexo, de mi misma identidad, ¿estoy pecando? No. ¿Vale? Eso tiene que quedar muy claro. Pecar es hacer cosas en contra de lo que dicta la palabra de Dios. Odiar, matar, desobedecer, idolatrar. ¿Vale? Y aún así, uno no es más que otro, porque al final es pecado. Por la paga del pecado sabemos que vamos a estar apartados de la gloria de Dios. Sin embargo, el sacrificio de Cristo nos regresa al reino. En amor, el cristiano diverso es misericordioso y la misma gracia que Dios le da, también la da a los demás. Por eso es un servicio. Por eso en amor venimos los domingos. Por eso en amor asistimos a la clase. Por eso en amor escucho a mis líderes. Por eso en amor escucho a mis hermanos. Porque ahí puede estar el lugar donde acciona Dios. Hoy escuchaba también que alguien se encontró a alguien y se vinieron juntos. Eso es amor. Eso es una respuesta que Dios puede tener en su vida para decir, estoy en el lugar correcto. Porque te está utilizando. En amor escuché a un amigo, una amiga en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en el taller, pero los escuché y sanaron. Yo no hice nada, solo fui un instrumento que Dios puso para que pudieran escuchar a estas personas. Entonces, eso está bien. Entonces, acuérdense, primera tarea, ¿qué dijimos? Reconstruir y afirmar una identidad. Segunda tarea, cimentarnos en la palabra. Todo lo que leas lo tienes que llevar a la acción, si no, es letra muerta. A pesar de que la palabra diga que Dios es amor, si tú no conoces el amor de Dios, no lo practicas, no lo buscas, no lo vas a conocer. ¿Vale? Y tercera tarea, tomar la dirección de Cristo. Un cristiano diverso aprende a reconocer el camino y la dirección de su vida. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces si nosotros retomáramos este versículo cada vez que tuviéramos una consejería, sería súper fácil, ¿sabes? Pastor, no sé qué dirección tomar en mi vida, no sé qué rumbo tiene mi vida. La respuesta era muy fácil. Busca a Jesús. Pastor, me dicen que es mentira que Dios me ama. Ve con Cristo. Pastor, ya no aguanto esta vida. Busca al Señor. ¿Eh? Busca a tu Maestro. Ve y ten un encuentro con Jesús. Porque Él es el que va a tener todas las respuestas. Pero si en lugar de buscar a Jesús
Vas y buscas al chamán, vas y buscas al que te lee las cartas, al que te lee los ángeles. Pues ahí no vas a encontrar una respuesta de Dios, ¿sabes? Porque ninguno de ellos es el instrumento que Dios utiliza para que podamos tener una relación con el Padre. Dios, el único instrumento que tiene para que eso suceda, el único intercesor y abogado que tenemos, es Cristo. Pues no nos hagamos. Muchos de nosotros ya sabemos cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida. Bueno, pues es que le voy a tener que contar todo lo que hice a Jesús. Joder, ¿no? Quizás no me metí en el lugar adecuado, quizás tuve una relación con alguien que no debía ser, quizás no cuidé mi cuerpo, quizás me expuse a hacer, o sea, dije una mentira, robé. Es muy fácil a veces hacer las cosas, ¿sabes? Pero en el momento en el que se presenten, tú tienes la capacidad de decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo. Escoge lo bueno, dice la palabra. ¿Sí? Cuando tengas estas disyuntivas, ve que es bueno, ve que es malo y escoge lo bueno. Lucas 7, versículos 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Ahí está el camino, se llama Jesús. Ahí está la vida, se llama Jesús. Ahí está la verdad, se llama Jesús. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ella? Hallarlo, buscarlo. Y eso no es una tarea de Él, eso es una tarea mía. Implica ejercer una acción. Es que no sé para dónde ir. Bueno, ahí está la meta. Es que no sé cómo avanzar. Tengo que aceptar dónde estoy. Les decía yo a los pacientes cuando tengo algunos en tanatología, ¿no? Que la parte del duelo pues es precisamente este lugar donde no sabe a dónde ir la gente en ese momento, puesto que la pérdida ciega completamente el panorama. Y pues, ¿a dónde voy? Te digo, alto. Si no sabes a dónde ir, no vayas. No hay bronca, no hay prisa. Nosotros sabemos cuál es la meta, ¿sale? Pero también se vale saber que está allí, respirar, hacer una pausa un momento y entonces en cuanto estemos listos, vamos a buscar y vamos a hallar dónde está el sí, ¿sale? Porque ya lo sabemos. Entonces, no pienses que las pérdidas son malas tampoco. Las pérdidas te llevan a encontrar ese camino nuevamente, ese camino estrecho. La ganancia de la pérdida, ¿no? La ganancia en la pérdida, efectivamente. Entonces, estas son 3 tareas que tenemos. No debemos olvidarlas, por favor, porque van a ser parte de nuestro andar como cristianos. Reconstruir y afirmar una identidad, cimentarnos en la palabra y tomar la dirección de Cristo. ¿Cuál es la promesa entonces que Dios pone en nuestras vidas si como cristianos diversos hacemos esto? Esto lo vas a encontrar en Isaías 56, versículos del 3 al 5. Y este es un rema de la iglesia y lo tenemos así marcado y yo creo que no tardaremos mucho en tenerlo también por aquí para que no se nos olvide. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Si hoy tú estás aquí es porque hoy también entiendes que los eunucos en la palabra, o deberías entender eso, que los eunucos en la palabra hoy somos la comunidad de la diversidad sexual. El Padre siempre nos ha invitado a estar en su casa, a guardar sus días, a escoger lo que a Dios le agrada, a abrazar sus pactos. Si tú haces eso, recibirás un mejor nombre que el de hijo e hija. Y entonces te puedes dar cuenta que no estás excluido en ningún momento. No estás excluida en ningún momento. Al contrario, vas a recibir una bendición
quizás no mayor, pero sí especial. ¿Sabes? Que Dios es justo. Y entonces en su justicia sabe qué es lo que nos conviene. Llévate esta promesa si eres parte de la diversidad sexual. Llévate esta promesa si eres familiar de alguien de la diversidad sexual. Porque Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros en este amor fraterno. Y en amor hacer las cosas. Y en amor sentarnos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros vecinos, nuestros amigos. ¿Sabes? Un buen cristiano, una buena cristiana, donde se pare, se nota. Y su orientación no va a ser lo primero que van a ver, sino su corazón. Porque en ese corazón va a haber amor, va a haber sanidad, va a haber libertad. Si a ti te falta o estás iniciando este camino, yo te invito a que ahorita que oremos puedas tener esta reconciliación con el Padre, puedas seguir pidiéndole guía para que Él te lleve a esas aguas de descanso, esos pastos verdes, a entender que somos diversos y somos cristianos. ¿Amén? Amén. Te pido que te pongas de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy, Señor, tu palabra nos reafirma, porque hoy tu palabra, Padre, nos invita a tener ese reencuentro contigo y entender, Señor, que tú nos amas así como somos, que tú moriste por todos y cada uno de nosotros, Señor, y que nosotros al aceptar ese sacrificio nos has dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Jesús, por morir en esa cruz por mí. Gracias, Jesús, por derramar tu sangre, porque tu cuerpo fue molido, Señor, por mis pecados. Gracias porque fue tu sacrificio el que hizo que yo entrara al reino de Dios. Espíritu Santo, te damos gracias también porque hoy te has convertido en nuestra guía. Porque ese amor que debemos conocer y expresar de Dios emana de tu vivencia en nuestra vida, de tu estancia en nuestro corazón. Así que gracias, Señor, por recordarnos que nosotros somos tus hijos amados, que nosotros somos parte de tu reino y que hay una promesa, un mejor nombre que hijos e hijas tendremos, Señor. Así que danos la fortaleza para continuar. Y te pido, hermano, que repitas esto conmigo. Padre, te doy gracias, Padre, te doy gracias porque me has reafirmado porque me has reafirmado como un como un cristiano o cristiana diverso. cristiano diverso. Gracias, Padre, Gracias, Padre, porque soy parte de tu reino, porque soy parte de tu reino, porque no hay acepción de personas porque no hay excepción de personas en ese reino en ese reino en el que yo puedo habitar. en el que yo puedo habitar. Gracias Gracias porque me acepto porque me acepto como parte de la diversidad como parte de la diversidad y como parte y como parte de de la vida cristiana. la vida cristiana. Hoy quiero ejercer, Hoy quiero ejercer, quiero afirmar quiero afirmar mi identidad mi identidad como cristiano diverso como cristiano diverso y como tu hijo. y como tu hijo. Gracias, Padre, Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.